Bueno, pues si os parece, mientras hemos hecho Ah, esto, ya ha pasado el minutillo, podemos ir empezando. Am, eh, Joseba, no sé si quieres hacer tú directamente la pregunta y tomas el altavoz o prefieres que la formule yo. Si no se pronuncia, la formularé yo mismo. ¿Eh? Bueno, José Banchón, ¿no? Nos preguntaba concretamente cómo podemos rendir cuentas, justificar y garantizar la representatividad de la muestra de las personas que participan, ¿no? Y qué criterios objetivos, si es que existen tales, se podrían emplear para ser transparentes en el proceso de selección de perfiles y elección de personas, ¿eh? Por lo tanto, una pregunta muy práctica vinculada a la composición, ¿no? Y al mecanismo de selección y a las garantías, que éste debería poder ofrecer. Vale, sí, es una buena pregunta. Bueno, no solo sobre este aspecto, sino sobre muchos, ¿no? De cómo garantizamos que, que el proceso es adecuado, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, y también como muchos otros proyectos como este hacen, lo acompañamos con un grupo que nosotros lo llamamos grupo motor, en otros casos llaman comité independiente de expertos, que nos acompañan a lo largo del proceso. Hemos celebrado, de hecho, nosotros ya la primera reunión con ellos para explicarles cómo estamos avanzando y con ellos queremos ir contrastando todo lo que tiene relación con el diseño de cómo lo estamos haciendo y también durante la propia implementación, ¿no? Y en este grupo hay expertos tanto en el ámbito del cambio climático como en el ámbito de la gobernanza y la participación ciudadana, ¿no? Para nosotros esta es una de las herramientas que nos sirven para intentar mantener esta cuestión de la integridad, ¿no? De la transparencia y la calidad de cómo lo estamos haciendo. Específicamente sobre los criterios de representatividad, y esto es otra cuestión también crítica de todo el proceso, es que todo se haga con transparencia. Nosotros vamos a publicitar cuando ya, digamos, estemos en condiciones de hacerlo, de cuáles son los criterios de estratificación que van a conformar la muestra. Pero en realidad, la mayoría, hay unos que son básicos, ¿no? Que son género, grupos de edad, nivel de estudios. Estos son los más habituales. Luego, por ejemplo, nosotros estamos planteando que el envío de invitaciones para el sorteo, ¿no? Eh, se, se plantee también por zonas socioeconómicas. Esto lo estamos analizando. Y esto en realidad también es uno de los retos con los que nos encontramos como administración. Si esto no lo has trabajado antes, pues es una serie de cuestiones nuevas en las que necesitas trabajar y nosotros lo estamos trabajando con el Instituto de Estadística de Cataluña, ¿no? Para que nos den apoyo en todo este proceso. En concreto, para realizar el sorteo, normalmente se envía masivamente una serie de invitaciones, de los cuales cuando te responden, y te responden de acuerdo a los criterios también que tú estableces de estratificación, sobre estos criterios después pasas a hacer el sorteo. Este sorteo, en nuestro caso nos estamos planteando también hacerlo con una organización externa, que también, digamos, incorpore este punto de independencia a la hora de efectuar en lo que es el propio sorteo estratificado, seguramente con un sistema que es open source, pero en todo caso seguramente lo haremos también con una entidad externa, buscando otra vez el punto de independencia. Por tanto, yo te diría, publicitar los criterios de estratificación y esto es lo que va a permitir ver qué representatividad tienes, ¿no? Y en cualquier caso poder justificarlo. Nos hemos planteado también, por ejemplo, la cuestión del origen. Pero esto significa ir introduciendo cada vez más criterios que puede hacer más difícil que todos estén presentes en una muestra de 100 ciudadanos, ¿no? Entonces, de hecho, estamos trabajando para acabar de definirlo. Y creo, no sé si te respondo, pero iría en esta línea de la forma como para poder eh, asegurarte de cómo lo estás haciendo, ¿no? Eugenio Cañizares había aportado también una pregunta. No sé si la quieres formular tú mismo, Eugenio. Digo sobre todo porque no sé si, al menos yo, no sé si acabo de entenderla. En todo caso, la formulo directamente y si quieres matizarla, porque yo creo que va en la misma dirección de lo que preguntaba Joseba, pero pregunta concretamente
cómo podemos evaluar si se ha elegido la forma correcta en función de los resultados obtenidos. No sé muy bien si quieres decir la forma correcta en términos metodológicos o en términos de selección de las personas, ¿no? Pero bueno, no sé si existe alguna relación entre el formato, y los resultados obtenidos. Ah, vale. Tenemos a Eugenio aquí, si quiere Eugenio, él. no sé si quieres explicarnos un poco más. Ahora. Sí, bueno, a lo Eugenio. mejor la pregunta no la he planteado muy bien, pero era una forma de decir, ¿cómo podemos evaluar una vez que hacemos un proceso participativo? Ya tenemos los resultados, ha finalizado. Para ponerlo en marcha, pues hemos tomado una serie de decisiones de hacerlo pues, con sorteo, sin sorteo, determinado sorteo, tipo de sorteo, ¿no? Y para decir, o sea, ¿cómo evaluamos si hay alguna métrica o alguna forma de decir, bueno, este proceso lo hemos hecho bien porque hemos hecho una buena selección de las personas, hemos hecho un buen método de elegir pues si asamblea o no? Un poco una evaluación, si hay un método de evaluación de ese proceso que hemos hecho que nos lleve además a alguna conclusión pues para hacerlo mejor en el futuro. Sí, a ver, no es una pregunta fácil, ¿no? Pero creo, para mí, como yo lo que diría, no solo en este tipo de proyectos de participación, diría que en cualquiera, para mí el principal elemento es el impacto. Es decir, si los resultados tienen un impacto en las políticas públicas y este impacto se hace un retorno a la ciudadanía y se hace una rendición de cuentas, para mí este es uno de los principales elementos que te permite valorar si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Si tú has planteado una problemática sobre la que necesitas tomar decisiones sobre política pública y puedes demostrar que con los resultados de este o de otro mecanismo participativo se ha tenido un impacto sobre esas decisiones, yo creo que esto ya te indica, ¿no?, que el mecanismo ha funcionado. Pero luego hay otras cuestiones, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, nosotros también en todos los procesos de participación y en este también hacemos una evaluación de los propios participantes, cómo evalúan cómo ha funcionado. Es decir, habéis tenido tiempo para profundizar suficientemente en la temática, porque si no han tenido suficiente tiempo, o bien el mecanismo no era el adecuado o igual no se ha diseñado suficientemente bien. Y esta es otra cuestión, el diseño de cada mecanismo. Más allá de un mecanismo u otro, un elemento crítico es el diseño y la planificación. Y en estos, para mí especialmente, sobre todo en la definición de los contenidos, en la definición de la tarea que encargo a los ciudadanos a resolver. Es decir, pongo un ejemplo sobre las asambleas ciudadanas. Muchas asambleas ciudadanas han estado recibiendo críticas porque han acabado con listados muy largos e inasumibles para luego aplicarlo en políticas públicas. Esto seguramente no es tanto un problema del mecanismo en sí mismo, sino de cómo se ha diseñado en su inicio, en lo que hablábamos antes. ¿Cuántas temáticas se han puesto a debate sobre las que has podido tratar y cómo las has enfocado? ¿No? Es decir, estaban enfocadas como para responder a una cuestión concreta sobre la que elaborar recomendaciones, o eran preguntas tan genéricas que dan lugar a estos listados muy largos, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Francesa recibió algunas críticas en este sentido, aunque luego ha empezado a introducir muchas en muchas decisiones, pero ha tenido críticas. Yo creo que luego tendréis también una sesión sobre la Asamblea, el caso de la Asamblea Española, ¿no? Que no hace tanto que acabó, que también es un caso interesante y creo que ahí os podrán también ver cuál ha sido su experiencia. Pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una preocupación importante en cómo definimos este alcance y cómo encaramos estas preguntas, ¿no? Para que luego sean más traducibles a políticas públicas. Parte del problema muchas veces parte de ahí porque luego va a condicionar el resto de la Asamblea. Pero bueno, así para resumir te diría esto. Por una parte el impacto, si ha tenido un impacto, creo que ya es un éxito. Y luego la evaluación que hagas interna y con los participantes de cómo ha funcionado, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguien
más que quiere intervenir? O hacer Javier otras? González, Javier, levantó la mano. vale. Hola, yo me gustaría, Pablo, que profundizaras un poco en un concepto que me parece muy interesante y es uno de los resultados creo que era en la asamblea, y es la obtención de juicios bien informados. Me parece muy interesante. Primero, supongo que será este juicio, los criterios se establecerán en la fase de planificación, y si tienes algún resultado así que nos puedas comentar de algún caso de este tipo de juicios. Bueno, lo que queremos decir con juicios bien informados es, sobre todo lo ponía en contraposición a algunos procesos participativos que se lanza una pregunta y se reciben muchas aportaciones. Esto tiene un valor, pero muchas veces son aportaciones basadas en preferencias individuales, ¿no? Y que no han podido contrastarlo con las diferentes vertientes de un problema, los diferentes pros y los diferentes contras. Entonces, el juicio bien informado viene a decir que tú propones una recomendación o una decisión o una propuesta de actuación una vez has valorado, evaluado, estado expuesto al conocimiento de los expertos, habiendo estado expuesto a las diferentes perspectivas sobre el mismo problema, ¿no? Esto es lo que queremos decir con la cuestión de juicio bien informado. No es un listado de preferencias individuales, basadas en tus preferencias individuales, es unas recomendaciones trabajadas con un análisis, ¿no? que ha habido posterior. Pero no únicamente técnico, como decíamos, sino basado en esta idea de valores, de trade-offs, etcétera. Esto se ve muy bien en los jurados ciudadanos, ¿no? Que planteas una problemática concreta, por ejemplo, la que el jurado ciudadano del Dean District, en el que planteaban cómo ubicar hospitales en la ciudad, dónde debían ser las ubicaciones más adecuadas. Y estuvieron valorando las diferentes posibilidades y los diferentes impactos sobre el territorio, no únicamente basado en que yo vivo aquí al lado y entonces esto me interesa más o me interesa menos, sino una perspectiva de conjunto de que tiene más sentido para finalmente proponer dónde debían estar ubicados estos equipamientos, ¿no? Nosotros estuvimos también trabajando, por ponerte otro ejemplo, aunque finalmente todavía no se acabó de impulsar, en la idea de un jurado ciudadano para un proyecto de planificación urbanística que significaba posibilitar la reconversión de una serie de terrenos que también tenían espacios de valor medioambiental. Y a la vez había necesidad del territorio por ordenar ese espacio, porque no estaba ordenado, ahí podía pasar, por decirlo mal, cualquier cosa, y además había una serie de necesidades de vivienda de los municipios. Por lo tanto, había pros y contras para actuar, y había unos actores muy movilizados en un sentido y otros en otro, ¿no? Entonces, planteamos, bueno, esta es una buena oportunidad para quizás trabajar con un formato de jurado ciudadano que valore los pros y contras y que se posicione de cómo ubicar o no ubicar o qué asumir como coste y qué no asumir como coste, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Es lo que nos referíamos. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Yo al hilo de esta idea de los juicios bien informados, y vuelvo un poco atrás, cuando hablamos de deliberación, sea con sorteo o sea con autoselección, hay dos ingredientes que a mí siempre me han parecido fundamentales, ¿no? Uno es una oportunidad para generar el diálogo, para generar un intercambio de argumentos, ¿no? Desde una posición más informada, esto le da más solidez, ¿no? Y esto es lo que se puede favorecer trabajando, además en estas asambleas o en estos mini públicos de una forma especial, porque hay un énfasis, ¿no? En la formación, en la información, en que por lo tanto se pueda hablar de manera bien razonada, ¿no? Pero hay otro aspecto que es el de establecer relaciones, conocer
a aquellos que lo ven de una forma diferente a la tuya, ¿no? Es decir, una de las cosas que, desde mi punto de vista, puede desbloquear determinadas políticas es que aquellos, ¿no?, que tienen posiciones aparentemente muy dispares se encuentren y se conozcan, ¿no? Y esto suaviza, esto ayuda a generar posiciones de equilibrio, ¿no? Claro, esto no sucede cuando tenemos estas fórmulas de sorteo, ¿no? Porque en realidad los que se encuentran no son gente diferente que tiene posiciones marcadas, sino que bueno, que en realidad los agentes que acabarán condicionando la política no están presentes, ¿no? Y esta ausencia puede dificultar la posterior eficacia de las recomendaciones o de las políticas que aparezcan, porque no se han sentido comprometidos, no han conocido, no han sido cómplices. Es una muy buena reflexión, Kim. De hecho, es una de las críticas que también se hace a este tipo de mecanismos, ¿no? Que estás dejando quizás fuera a agentes importantes en la problemática, ¿no? Pero aquí hay cuestiones que también son importantes tener en cuenta y a trabajar. Uno, que no hemos hablado, es la gobernanza del proyecto. Es decir, por un lado ya he comentado, ¿no?, que muchas veces vienen acompañados de comités de independientes o grupos motor, como lo que estamos hablando. Nosotros también estamos trabajando en estos aspectos de gobernanza, es decir, cómo incorporar actores con intereses, no solo para que se sientan reconocidos, incluso para que nos puedan ayudar, para que nos hagan de caja de resonancia de nuestro proyecto, para que se sientan involucrados, para que lo conozcan, para que vean cómo incluso pueden ayudar, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo para ir creando espacios, ya sea en tu grupo, en tu comité independiente o en otros espacios, ¿no? Es más, te diría incluso con actores políticos, ¿no? Porque si estamos hablando de problemáticas que van más allá de ciclos electorales, pues necesitamos que estén involucrados también, ¿no? Para que las decisiones que salgan sean también a largo plazo. Entonces, hay un trabajo de gobernanza desde la institución que lo está impulsando, de cómo incorporar estos actores en información, en contrastar con ellos cómo se está haciendo el diseño, en ver cuáles son sus aportaciones, pero hay más elementos. Por ejemplo, cuando dices, hay actores que se encuentran en ese debate, ¿no? No se van a poder encontrar como participantes del debate, porque nosotros hacemos un sorteo aleatorio, además queremos que sea igualitario, no vamos a privilegiar. Ahora bien, estos actores pueden formar del grupo de expertos o testimonios que decimos de la fase de aprendizaje, ¿no? Pueden tener un papel a lo largo de la asamblea. Perdón. Entonces ya estamos viendo cómo los podemos incorporar en algunos espacios de gobernanza. ¿Cómo los podemos incorporar también para que expresen cuál es su posición sobre la problemática y se la expongan a los participantes y puedan interactuar también con los participantes? De nuevo, teniendo en la cabeza la idea de integridad, la idea de que haya las diferentes visiones, que no estemos sesgados, ¿no? E incluso muchas veces las asambleas pues, también tienen observadores, que en algún caso pues, nos podemos plantear si son algunos de estos actores que actúen como observadores de cómo está funcionando todo el proceso, ¿no? Entonces, la cuestión no es dejarlos fuera, pero igual con otro papel y siempre manteniendo esta cuestión de la integridad. Y yo vuelvo a la idea también de que no es excluyente de combinarlo con otros procesos de participación. Nosotros, tal como estamos organizando la Asamblea Ciudadana por el Clima, nuestra idea es abrir otros espacios de participación, seguramente no para tratar los contenidos de la misma manera, pero sí abrir espacios de participación a la vez que nos van a ayudar también a hacer de caja de resonancia, que nos van a aportar más aportaciones también, ¿no? Y que es perfectamente combinable. Muy bien. Quizá aprovechando Javier levantó de nuevo la mano. Ah, perdón, adelante. A raíz de la intervención de Kim y del vídeo, quería preguntarte si se conoce algún proceso de este tipo en donde la participación fuera obligatoria para los seleccionados, al modo, o sea, me está viniendo a la cabeza, ¿no? Las mesas electorales es obligatorio, el jurado en los juicios es obligatorio. Si se ha establecido en algún sitio, ¿conoces alguna experiencia donde se haya establecido de forma
la participación de forma obligatoria, lo cual parece un poco raro, pero bueno. Qué buena pregunta, Javier, pero que yo conozca, no. Que yo no conozco ningún caso que haya sido obligatorio. Todos los que conozco son voluntarios. Nosotros lo estamos planteando así. De todas las invitaciones que enviaremos, seleccionaremos de entre aquellos que nos hayan dicho que sí. Y de nuevo, esto alguna vez ha sido una crítica por parte de algunos, de decir, no es tan diverso y tan representativo porque los que llegan son de entre los que te dicen que sí, ¿no? Cierto, es cierto, pero aún así, digamos, yo me quedo con la idea de que aún así creo que estamos mejorando esa diversidad y esa representatividad, ¿no? Nosotros no lo estamos haciendo obligatorio, no conozco ningún caso e incluso te digo que, de hecho, la tarifa que hemos pensado para compensar a los participantes es la misma de la que se utiliza, digamos, por la participación en una mesa electoral. O sea, que también estamos utilizando analogía con la mesa electoral, ¿no? Yo creo que la reflexión es válida, pero no sé si a futuro eso en algún momento será planteable que sea obligación como ciudadanos si te convocamos que participes ¿no? para elaborar política pública. Creo que podría tener sus contras, pero sus pros también. No sé, es un debate interesante. No solo la mesa electoral, a un jurado Exacto. de juicio yo creo que es obligatorio, ¿no? Que no puedes dejar de aceptar a no ser que haya, no sé, algunas circunstancias muy especiales. Sí, de hecho en el vídeo lo decían, ¿no? Que puedes decidir la culpabilidad o no de una persona en un jurado, pero no te permite, o sea, no hay ningún canal sobre una política pública que te afecta. Decidir qué es lo que te conviene o no, ¿no? Pasa que es cierto lo que decía Pablo, que es difícil hacerlo obligatorio, pero si no es obligatorio siempre hay una cierta autoselección, entonces, ¿no? Entonces ya Claro. no es tan... Pero bueno, algo se consigue, ¿no? Pero hay Claro. ¿no? Sí, sí. Por eso decía que es una de las críticas, ¿no? Que este argumento de que no, es representativo, yo creo que mejora. Yo creo que la idea es que mejora la representatividad y mejora la diversidad en muchas ocasiones. Ahora, no podemos aspirar a que sea una representatividad perfecta, claro. Eso no. No me gustaría, porque van pasando los minutos y van saliendo cosas, pero sí que me gustaría, lo has mencionado antes, este paso, ¿no? De unas experiencias que son muy coyunturales, muy puntuales, a la posibilidad de convertirlas en instituciones democráticas que formen parte de la estructura, ¿no? Y sé que hay algunas iniciativas en este sentido que creo que especialmente cuando nos movemos a niveles, dijéramos, más altos de las administraciones, ¿no? Donde el contacto puntual es más difícil, estas estructuras pueden ser relevantes, ¿no? No sé si nos puedes comentar estas experiencias. Sí, esto es algo más reciente, ¿no? de los últimos años. Bueno, en España tuvimos una iniciativa en este sentido. En Madrid empezaron a trabajar en el observatorio de la ciudad, ¿no? Perdón, que tengo ahora un poquito también de tos. Y ahora mismo, en el observatorio de la ciudad, que querían institucionalizar de alguna manera estos mecanismos, trabajando con asambleas ciudadanas de forma más permanente, ¿no? Y aquí hay diferentes formatos. En Madrid finalmente no avanzó, pero por aquel momento ya en Bélgica también estaban trabajando en este sentido, en un modelo que lo que intenta es mantener trabajar para la definición de la agenda. ¿Cómo se hace esto? Esto se inició en Bélgica en la región ¿cómo se diría? Germana, la parte alemana de Bélgica, del gobierno regional, que han establecido una asamblea ciudadana permanente que trabaja durante 1 año y medio. Y después cambia, luego se vuelve a elegir otra muestra de ciudadanos. ¿Qué hace esta asamblea permanente? Esta asamblea permanente decide los temas, define la agenda de lo que se va a trabajar en otros paneles ciudadanos. Entonces, claro, este es un paso más allá, es una vuelta de tuerca muy interesante.
porque estás introduciendo estructuras permanentes de democracia deliberativa trabajando junto con la democracia representativa, ¿no? Y que además no solo es ya desde las instituciones planteamos un tema, sino que son los propios ciudadanos que también están definiendo agenda, ¿no? Esto ya han empezado desde hace un tiempo y hicieron incluso un cálculo de cuántos ciudadanos iban a pasar o bien por la Asamblea Permanente o por los paneles al cabo de los años, ¿no? De forma que estás ya involucrando a mucha más ciudadanía, que esto también es una de las críticas que a veces se hace a las asambleas, que es más reducido, ¿no? Aquí estás continuamente involucrando a ciudadanos en estas dinámicas, ¿no? Esto es un modelo que, por ejemplo, de los que se están utilizando para institucionalizar asambleas o la democracia deliberativa, pero también hay otros, por ejemplo, que están más orientados a trabajar junto con los políticos. Bélgica también, en Bruselas, los llaman comités deliberativos, si no me equivoco, y se juntan 15 parlamentarios con 45 ciudadanos por sorteo para trabajar sobre temas específicos, que además estos pueden ser convocados tanto por los parlamentarios como por los ciudadanos. Creo que leí que eran 1000 ciudadanos de Bruselas. Si proponen un comité deliberativo, pues se tiene que juntar un comité de parlamentarios de la ciudad de Bruselas y de ciudadanos para trabajar específicamente sobre esa cuestión, sobre la que además luego el gobierno les han puesto un límite de 6 meses para responder a todas esas cuestiones que ha trabajado este comité, ¿no? Si no me equivoco, han establecido un tope de 3 por año de estos comités, ¿no? En París, por ejemplo, también están trabajando en una, le llaman la Asamblea Ciudadana de París, si no me equivoco, y tiene amplias competencias, desde poder proponer independientemente un jurado ciudadano sobre una temática específica, pueden evaluar una política, pueden decidir si hay una política está en curso como asamblea que la van a evaluar, tienen un vínculo directo con el ayuntamiento, tienen una conexión directa, pueden elegir temas del presupuesto participativo. Entonces, es otra forma de ampliar, digamos, el alcance de esta ola deliberativa que llaman, ¿no?, institucionalizándola. Y se me ocurre también como ejemplo una iniciativa en la que se está trabajando desde Escocia. Escocia lleva trabajando mucho tiempo en este ámbito y hay una serie de organizaciones vinculadas a participación y a democracia que están planteando la creación de la Casa de Ciudadanos en contraposición, por así decirlo, a la Casa de los Lores, ¿no?, que son estos políticos que una vez retirados pues tienen un espacio, ¿no?, político, que además creo que en Escocia ha habido ciertas acusaciones sobre elitismo y corrupción. Esto lo desconozco un poco, pero creo que se contraponen los dos modelos y están reclamando que se institucionalice junto a esto una Casa de Ciudadanos elegidos por sorteo, ¿no? Para mí es un elemento muy interesante porque lo consolida y además avanza en estas cuestiones de tener mayor control o complementariedad con la democracia representativa, definir la agenda pública del debate, ¿no?, más allá de proyectos puntuales. Muy bien. Hay un tema que has citado antes y que ha generado también, ha sido históricamente polémico en el ámbito de la participación, que es el hecho de ser vinculante o no las propuestas que se formulan desde estos espacios, ¿no? No sé si es mi sensación, por lo tanto te lo traslado como pregunta, que en los mecanismos de autoselección y donde van los actores, aquello que quieren ir porque están interesados en este tema, se vive peor el hecho de que la deliberación no sea vinculante y que en cambio en estos espacios donde seleccionamos a través del sorteo, se entiende mejor que las propuestas, pues al final hay que valorarlas y que, que no son vinculantes, sino que son consultivas, ¿no? No sé hasta qué punto
Esto también ha ayudado, ¿no?, a este debate. Quizá porque cuando utilizamos mecanismos de autoselección estamos buscando actores racionales que maximizan sus intereses y por lo tanto les cuesta mucho pensar que estos intereses no van a tener la respuesta adecuada, ¿no? Y en cambio, en estos forums más aleatorios, ¿no?, hay ciudadanos más razonables que racionales, ¿no? Razonables en el sentido de que al final también son capaces de entender que, bueno, que hay unas propuestas, pero que algunas se podrán hacer, otras no, y que en todo caso están contribuyendo al debate público y no tanto a defender sus intereses, ¿no? Esto se percibe que, y para mí sería muy importante, incluso desde el punto de vista de cultura democrática. Sí, efectivamente es un tema que siempre está presente, ¿no? Para mí es difícil decirlo, si comparar los dos todavía. Es difícil decirlo, si lo entienden mejor o no. Yo también tengo la impresión en los procesos participativos que hacemos de autoselección que al menos siempre hay personas con la crítica de que deberían ser vinculantes. Y a la vez creo que en los procesos de autoselección es más fácil es más fácilmente argumentable que no sean vinculantes, ¿no? Porque, bueno, no puedes controlar que solo haya unos intereses determinados o no, por tanto, tú tienes que ser responsable y velar por el interés común, ¿no? Y porque a veces puede ser que aparezcan, son muy pocas personas, ¿no? Eso no puede ser vinculante tampoco, ¿no? Pero es verdad que ahí nos encontramos mucho con la crítica. Por sorteo, creo que, por lo que mencionabas, esta impresión de que se entiende mejor, creo que es más fácil entender también las reglas del juego. Porque tú trabajas con esos participantes. En el caso de la Asamblea Ciudadana, nosotros nos hemos planteado un máximo de 16 sesiones. No sabemos todavía si las haremos todas. Son muchas. Pero quiero decir, vas a trabajar permanentemente con ellos. Entonces, las reglas del juego, el proyecto en sí mismo, lo van a conocer mucho mejor, ¿no? En los otros proyectos, muchas veces, sí que... No te oímos. Hola, ¿me escucháis ahora? Ahora, otra vez, sí. Vaya. Ha sido 10 segundos, ¿eh? Vale. Pues decía, ahora me he perdido. En los proyectos... Es más fácil que conozcan las reglas del juego. Exacto. Y que lo entiendan entonces, a lo mejor, o que lo acepten. En los otros igual vienen solo una sesión, ¿no? Quizás. Y esas reglas del juego tampoco están tan claras. Curiosamente también, creo que tiene más fuerza para que se apliquen los resultados de un proyecto en el que has puesto muchos recursos, en el que se ha profundizado sobre la temática de diferentes temas, en los que se supone que tú tienes un problema muy concreto sobre los que tomar una decisión, en principio deberían ser útiles esos resultados, ¿no? O sea, creo que tienes un poco más de presión para que su incorporación de alguna manera en las políticas se efectúe, ¿no? Pero me cuesta posicionarme del todo. Estamos sobre la campana, pero aunque sea rápidamente, ¿en qué situación está la experiencia que vais a iniciar dentro de poco de la Asamblea del Clima, ¿no? Y si tiene alguna peculiaridad que quieras comentarnos. Sí, nosotros estamos ahora, bueno, trabajamos, quiero decir también que es un proyecto que trabajamos mano a mano con la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, con la Oficina Catalana de Cambio Climático, así que ya de por sí es un proyecto muy colaborativo, ¿no? Tenemos la suerte además que formamos parte con este proyecto de un consorcio para un proyecto europeo sobre asambleas ciudadanas y también nos están acompañando, ¿no? Esto también estamos muy contentos con esto. Y ahora mismo nosotros estamos trabajando, ya llevamos un tiempo trabajando en toda la planificación y el diseño. Y quiero decir que esto es un aspecto fundamental en el que hay que dedicar mucho tiempo. Lo sabíamos que un punto fundamental es el tiempo y recursos, pero una vez puestos a mano con ello, realmente es así. Estamos trabajando con un grupo de trabajo
exclusivamente para la definición de los contenidos, de los dilemas que queremos llevar, las preguntas, esos trade-offs, ¿no? Estamos trabajando con la Agencia Catalana del Agua, con energía, con movilidad, para definir cuáles son estas preguntas, para priorizar qué debemos llevar a cabo, ¿no? Estamos trabajando mucho en este sentido. Estamos trabajando con un grupo motor, con expertos, para contrastar con ellos todo lo que estamos haciendo. Estamos trabajando también con IDESCAT en la definición de la muestra, de los criterios de estratificación, cómo vamos a hacer este procedimiento de sorteo, ¿no? Y un elemento también que yo destacaría y que creo que es muy importante tener en cuenta es con todo el aspecto de la contratación. Trabajar una asamblea catalana, o sea, una asamblea ciudadana de este alcance, no lo hayamos hecho hasta ahora y supone retos para nosotros. Retos de cuáles son las fórmulas administrativas, cuáles son las mejores fórmulas jurídicas, cómo podemos acceder al registro de población o, por ejemplo, cómo compensar a los participantes. Cómo administrativamente, cómo jurídicamente esto lo podemos hacer. Son cuestiones que no son tan fáciles y que porque metodológicamente puedes tener claras muchas cosas, pero cuando te pones con ello, en algunas te encuentras con muchas dificultades, ¿no? Y esto, sobre todo, si hay gente, digamos, que se esté planteando en la administración llevarlo a cabo, pues son cuestiones que tiene que trabajar con tiempo, con mucho tiempo antes, porque a nosotros, vamos, nos está quitando mucho tiempo. Y los que estéis en la administración sabéis, ¿no? O sea, un contrato abierto y si además es armonizado, pues esto ya nos condiciona muchísimo los calendarios, ¿no? Estamos trabajando en esto y no es fácil porque los servicios de contratación a veces no están habituados, bueno, no están habituados porque es difícil tirarlo adelante, ¿no? Entonces, con todo esto, nosotros estamos en este punto trabajando intensamente con muchas personas en todos estos elementos. Para el año que viene, la intención es celebrar la asamblea. Espero que os lleguen noticias. Muy bien, pues esperemos que tener noticias y que sea un éxito.